la vamos a llevar los tres que estamos aquí. Yo soy Miguel Ángel Quintanilla, dirijo el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y estoy acompañado por don Mariano Martín Gordillo, profesor de secundaria, experto en didáctica y en enseñanza, yo diría de la cultura científica, no tanto de la ciencia como más ampliamente, puesto que su especialidad creo que es filosofía, ¿no? Por cierto, la misma que la mía. Y, bueno, él es, aparte de ser profesor del máster de nuestro instituto, es experto de la OI en temas de cultura científica y divulgación científica y educación científica. No voy a decir más de él, ustedes lo van a poder jugar, es un tipo fantástico. Y Luis Balbuena es catedrático de matemáticas en Tenerife, creo. Es uno de los grandes expertos españoles en didáctica de las ciencias, especialmente de las matemáticas. Ha recibido numerosas distinciones y premios de innovación docente, el premio Ginés de los Ríos, creo. Y es una suerte tenerlo con nosotros. Vamos a intentar hacer 3 presentaciones. Yo no pensaba presentar nada, pero finalmente cuando me han avisado de que faltaba Delia, he aprovechado y voy a intentar también durante 10 o 15 minutos proponerles algunas ideas del trabajo que estamos haciendo en el instituto, que tiene que ver con ciencia y cultura humanística o genérica. Vamos a intentar presentar una serie de experiencias y de ideas y vamos a intentar también sujetarnos a un tiempo limitado para que tengan ustedes también la oportunidad de intercambiar opiniones, críticas, preguntas y comentarios. Y lo que me han dicho los organizadores es que procuremos terminar a tiempo y que cuando terminemos, que no será justamente a las 6, sino seguramente a las 6:10, hemos calculado, que inmediatamente ustedes se vayan corriendo al salón grande para que cojan sitio, porque si no, no van a perder la oportunidad de tener sitio en la sesión inaugural. Pero si terminamos a las 6:10 y nos movilizamos todo rápido, está garantizado que seremos los primeros que lleguemos al salón de actos pleno. Bien, pues dicho esto, que es un poco, en fin, en plan familia, estamos aquí en la intimidad casi. Voy a dar la palabra al profesor Luis Balbuena para que haga su intervención. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Hombre, las primeras palabras quizá tengan que ser de agradecer a los organizadores de este congreso el que hayan abierto esta ventana, este espacio a la ciencia en un congreso dedicado a las lenguas, dedicado, por tanto, a un mundo aparentemente distante de lo que yo por lo menos estudié, pero que en la mesa somos firmes defensores de la necesidad de la cultura científica como parte de la formación integral. En este sentido, creo que se han dado pasos interesantes. Este es uno que a mí me parece muy significativo. En Canarias, hace 1 año y medio aproximadamente, hubo un congreso de la cultura de las islas y en ese congreso de 11 ponencias había 2 ya dedicadas a la ciencia y a la cultura científica, lo cual me parece que es una señal indudable de avance, ¿no? Por lo tanto, esta felicitación y, por supuesto, el agradecimiento personal por esta invitación. Yo, como ha dicho nuestro presentador, he sido catedrático de matemáticas durante muchos años y a mí me gustaría que ustedes, en lo que yo les vaya a exponer ahora, vieran quizá más al profesor preocupado por ofrecer a sus estudiantes materiales, ideas que puedan hacer una enseñanza de la matemática más significativa y un poco huir de ese tópico que existe en torno a nuestra disciplina, que no necesito recalcárselo a ustedes. Lo que les voy a explicar es una experiencia y un trabajo bastante amplio, como van a ver. Por supuesto, lo voy a tratar de simplificar en estos minutos que se me conceden, pero ustedes creo que intuirán de manera sencilla que detrás de las pocas cosas que yo les voy a ir presentando hay todo un mundo amplio y al que se le puede dedicar bastante tiempo, ¿no? Por favor.
Vamos a ver si me manejo bien. Bien. Bueno, yo lo he titulado El Quijote y las matemáticas, y toda esta historia pues tiene sus antecedentes en ese año 2005, que fue el centenario, como ustedes recordarán, el cuarto centenario de la edición de la primera parte del Quijote. El Quijote, en fin, es una obra que yo les explicaré ahora porque para mí es familiar. Desde esa época, pues, estaba buscando en todos lados imágenes, efigies de Miguel de Cervantes. Las he encontrado en muchísimos sitios. Aquella era de Alcalá, esta es de La Habana, que también le tienen dedicado un monumento. También de Don Quijote, este es el que está en Castilla-La Mancha, en las cuevas de Montesinos, ¿no? La entrada de la cueva. Y, bueno, tengo una colección, ya se puede imaginar, bastante amplia de bustos, de monumentos y de efigies dedicadas tanto a Cervantes como a Don Quijote, ¿no? Bien, la historia mía comienza en una cosa parecida a esta. Ustedes ven que esta es una instancia que hizo un personaje del que todos nos sentimos orgullosos y que seguro que lo hemos leído ampliamente, ¿no? Donde él hace su instancia para hacer el ingreso de bachillerato. Y resulta que ese examen que había que pasar cuando se tenía 9 años, como mínimo, constaba de 2 partes. En una primera parte había un dictado, donde no se podían tener faltas. Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Crisóstomo y el pie de aquella montaña es el lugar donde mandó que lo enterrara. Supongo que le sonará este párrafo. Y luego tenía otra segunda parte que era una división por un número de 3 cifras, que había que hacer la prueba, como ven. Y ya ven que Federico la hizo sin ningún tipo de error, lo cual quiere decir que hubiese sido bueno también para matemáticas. Afortunadamente se nos fue por letras y desde luego lo disfrutamos. Bien, esa situación de hacer ese dictado basado fundamentalmente, casi todos los tribunales utilizaban algún párrafo del Quijote, hizo que, por ejemplo, en mi caso particular, a la edad de 8 años teníamos un maestro que todos los días al llegar a clase abríamos aquel pupitre que tenía un cajón donde teníamos una edición escolar del Quijote, que es esa, y en la que íbamos abriéndolo por el sitio donde lo habíamos dejado el día anterior y teníamos que seguir leyendo. Él llamaba al azar, no te podías despistar. Y no solamente era la lectura del Quijote, que ya de por sí era importante, sino que además nos enseñaba a leer, a entonar, cuando hacíamos mal un punto nos lo corregía, o una coma, o unos puntos suspensivos, etc. Y esto a la edad de 8 años ya se puede imaginar lo fructífero que debió ser. Que Don Quijote y Sancho se convirtieron en algo así como unos parientes míos, que siempre me han acompañado y siempre los he considerado como muy cercanos. Ya después, cuando fui un poco mayor, me leí la edición completa. Aquí tienen a la escena famosa de que aparece en ese examen de Federico, ¿no? Donde Marcela acude al entierro de Grisóstomo y la tratan de increpar, y entonces Don Quijote pues la defiende y ella hace uno de los textos más bellos que hay en el Quijote de defensa de ella como mujer, ¿no? Es un capítulo digno de lectura. Entonces, en un momento determinado, en el año 2003 en concreto, me propuse leer el Quijote tratando de buscar todo lo que pudiera haber de matemáticas en esta obra. Es evidente que el Quijote no es una obra científica, pero ya ustedes van a ver hasta qué punto hay utilización de las matemáticas en él. Entonces lo leí con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho disfrute, dicho sea de paso, a lo largo de todo un verano. Fui subrayándolo todo, fui vaciando los datos que iba consiguiendo y la situación se me presentó que ni pintada, porque yo no sabía qué hacer con aquel material. Tengo que decirles que acudí a Internet tratando de buscar algún precedente, alguien que hubiese hecho algo, y no encontré absolutamente nada, cosa que por un lado me decepcionó y por otro lado me estimuló, ¿no? Al final, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, plantearon un ciclo de charlas en torno a matemáticas, cultura y demás, y yo me eché la manta a la cabeza y dije, bueno, hablaré del Quijote y las matemáticas. Con tanta fortuna que aquella conferencia, una vez que ya yo logré bajar todos los datos, pues fue publicada en Internet y a partir de ahí pues, una cantidad de llamadas y de entradas en mi correo pidiéndome datos, ampliaciones, etc. Bien. Voy a ir entrando en materia porque si no el tiempo corre más deprisa de lo que uno le parece.
¿Cuál es la aventura más conocida del Quijote? Yo esto lo he hecho sobre todo cuando doy charlas a muchachos y también a mayores. Les pregunto que cuál es la aventura más conocida del Quijote y les digo que no me digan nada, pero a continuación digo, a ver, ¿quiénes han pensado en la aventura de los molinos? Y entonces hay un bosque de manos porque efectivamente es la aventura más conocida, más universal. Yo creo que no solamente del Quijote, sino de cualquier personaje de ficción, hasta tal punto que ya ustedes saben que hay cantidad de dibujantes, de pintores y demás que han recurrido, bueno, que han llevado esta escena de ficción a sus pinceles, ¿no? Incluso cuando en el año 2005 España hizo una moneda conmemorativa de ese centenario, ya ven cuál fue el motivo que buscó, el motivo más universal, que son los molinos. Pues bien, una curiosidad en torno a esta aventura y una curiosidad en torno a los números es que el Quijote tiene aproximadamente 1.600.000 palabras y esta aventura de los molinos, que es una de las aventuras más universales que existen, una aventura de ficción, tiene solamente 560 palabras, poco más de una página. Lo cual, bueno, da a entender la genialidad de Cervantes, claro, haber conseguido en tan pocas palabras esa aventura tan extraordinaria, ¿no? Una pregunta que es obligada es si Cervantes sabía matemáticas, es decir, si yo estoy tratando de localizar qué matemáticas hay en el Quijote, es evidente que el Quijote lo escribió Cervantes, aunque a veces este dato casi queda en segundo lugar. Bueno, pues Cervantes, a base de las cosas que yo pude averiguar, no debía saber matemáticas en el sentido que hoy las entendemos. En primer lugar, porque las matemáticas en aquel momento eran una disciplina inferior. Es lo que hoy podríamos llamar una especie de María. En aquel momento eran importantes la filosofía, la medicina, la teología, pero las matemáticas no. Precisamente quien consiguió que las matemáticas se convirtieran en una disciplina de los planes de estudio, tal y como la conocemos hoy, fue Cristóforo Clavius, que, en fin, luchó a brazo partido con sus colegas jesuitas para conseguir que en los planes de estudio de los jesuitas apareciera la matemática como una disciplina obligatoria. Bueno, y él decía que el profesor de matemática debe ser un maestro de una cultura y de una autoridad fuera de lo común, no autoridad en sentido de látigo, sino de autoridad de formación, como es obvio, ¿no? De manera que, como ven, las matemáticas, tal y como la veía Clavius, también tendrían que tomar parte de esa cultura que hablábamos, ¿no? Bien, entrando ya también en los textos del Quijote, hay una reflexión que hizo Juan Luis Vives, que murió en 1540, en la que dice que el hombre culto, venciendo su tradicional detén hacia los conocimientos vulgares, no debe avergonzarse de entrar en los talleres y las factorías a las que ha de hacer preguntas a los artesanos, procurar darse cuenta de los detalles de su quehacer. Bien, esta reflexión, fíjese la profundidad que tiene. Es decir, el hombre culto desdeñaba todo lo que fueran trabajos manuales, artesanales, que era donde estaba el esbozo de la tecnología, claro. Pues hay un capítulo, el 20 de la primera parte, en el que es la famosa aventura de los batanes, en las que Don Quijote y Sancho se pierden, tienen que pasar la noche en medio del bosque y en medio de esa oscuridad terrible se oían unos ruidos, bum, 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 y eso les aterroriza a Sancho y a Don Quijote le hace pensar en gigantes a los que al día siguiente tendrá que ir a por ellos, ¿no? Aquí hay unas escenas muy simpáticas. Total, que al día siguiente, cuando efectivamente se despiertan y pueden ir a ese ruido que les mantuvo durante toda la noche en vilo, ven que era un batán. Era un lugar en el que mediante un procedimiento hidráulico, o sea, una tecnología en definitiva, se iban dando golpes como de martillo, o bien a pieles, a algodones, etcétera, ¿no? Bueno, eso se hacía siempre en zonas donde hubiese pequeños saltos de río, donde el agua se pudiera aprovechar. Bueno, pues fíjense lo que le espeta Don Quijote a Sancho una vez que descubren lo que es, claro, Sancho, con la noche de terror que había pasado, cuando vio aquello entró en una risa incontenible y entonces Don Quijote, enfadado, le dice: «Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no. Yo soy un caballero, un señorito, ¿cómo tengo yo que saber eso?». Y le dice después, diciéndole, como vos los habréis visto como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Es decir, que ya todavía en la época de Cervantes, 1605, ¿verdad?, este desdén de la clase, en fin, pudiente, culta, etcétera, hacia estos trabajos y estas tecnologías, pues está clarísimo en este párrafo, ¿verdad?
Otra aportación de las matemáticas, que esta es bastante reciente, es al descubrimiento de cuál es el lugar de la Mancha. Don Quijote, como ustedes, digo Cervantes, como ustedes saben, lo pone en artículo indeterminado, en un lugar de la Mancha, y hay un grupo de profesores, esto dio lugar a que se hayan hecho muchas, en fin, cábalas en torno a cuál es el famoso lugar de la Mancha, ¿no? El caso es que, según se desprende de la lectura del Quijote, ese lugar está en el campo de Montiel, está 2 días de Sierra Morena, está 1 noche y 2 días del Toboso, etcétera, etcétera. Y con estos datos, este grupo de profesores descubre que el lugar de la Mancha debe estar en ese rectángulo, Entonces, con un mapa de carreteras y demás, establecen distancias entre unos a otros, aparecen ahí unos números y una teoría que obviamente no voy a explicarles, ¿no? La teoría de la decisión multicriterio, pero en fin, a poco que ustedes sepan de matemáticas, se acordarán de las matrices, determinantes y del manejo de esos números que requieren ordenadores poderosos para poderlos trabajar, de tal manera que una vez que estos profesores hacen su estudio, hacen sus conclusiones, establecen que el que queda en el primer lugar de ese ranking es Villanueva de los Infantes. Es decir, que según este estudio, Villanueva de los Infantes sería el lugar de la Mancha, ¿verdad? Efectivamente, Villanueva de los Infantes, si no la conocen, es una ciudad muy bonita, con unos edificios bastante singulares, muy interesantes, y, en fin, si hacen la ruta del Quijote, que espero que dentro de un par de años la vuelvan a abrir, bueno, en 2015 con la centenario de la segunda parte, ¿verdad? No dejen de visitar este lugar porque es muy bonito. Lógicamente, el ayuntamiento aprovechó rápidamente esa situación para, en un plano que hicieron inmediatamente de la ciudad, terminan, lo tengo subrayado en la siguiente, a ver, sí, ahí está, ¿no? Dice, desde el 11 de diciembre de 2004, Villanueva de los Infantes es el lugar de la Mancha, a raíz del estudio científico sacado a la luz por un equipo multidisciplinar de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. O sea que ya ven las matemáticas para Villanueva de los Infantes, cómo le ha venido bastante bien. E incluso una de las investigadoras que conozco me decía que el ayuntamiento inmediatamente les invitó y que el alcalde les dijo, dice, bueno, ahora que está Carrefour buscando dónde instalarse, ya no tendrá duda que tendrá que venir a Villanueva de los Infantes, ¿no? O sea que, como ven... Bueno, empiezo ya con contextos, además de aquel que les presenté antes de la historia de los patanes. La matemática como disciplina, o sea, nombrada como tal en la obra, aparece en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones Cervantes lo hace con bastante respeto hacia esta disciplina, o sea, que no al estilo de que fuera una asignatura o una disciplina secundaria, ¿no? Aquí es cuando aquel dice, como a los moros, a los cuales no se le puede dar a entender el error de su secta, etcétera, que hay que hacerlo con demostraciones matemáticas que no se puedan negar. Esta es una de las citas. Otra de las citas es cuando a él le preguntan qué es eso de ser caballero andante, qué se necesita para ser caballero andante, ¿no? Y entonces él da una serie de pautas y entre ellas dice, ha de saber matemáticas, es decir, que el caballero andante ha de saber matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas y dejando aparte ¿no? O sea que, como ven, le da importancia a las matemáticas, puesto que tiene que ser parte de su formación, ¿no? Y la última es cuando se habla de lo del arte de la espada, de la esgrima, y entonces alguien dice que, bueno, que es un arte tan interesante que aparecen figuras y demostraciones matemáticas. Son las 3 citas de matemáticas que existen en la obra. En cuanto a los números, las cantidades, pues hice un vaciado de todas ellas y lo que ahí aparece es el número y el número de veces que aparece en la obra en rojo, ¿verdad? El 2 aparece 650 veces, lo cual no es de extrañar, porque ellos eran 2 y esto se repite con frecuencia, etcétera, ¿no? Sobre esta cosa, pues se podría, como les decía antes, ustedes pueden intuir que aquí se pueden establecer muchísimas cosas curiosas, pero en fin, por destacar alguna, fíjense, por ejemplo, cómo efectivamente el número de frecuencia o la frecuencia de cada cifra va disminuyendo, pero que en el 13 hay una especie de quiebro, ¿no? Aparece el 13 3 veces. Solamente. Luego, bueno, siguen disminuyendo. Aquellos que no tienen nada, lógicamente es que aparecen en una sola ocasión. La media docena y la docena se nombran con cierta frecuencia. El número 2, bueno, como les decía antes, pues aparece en muchísimas situaciones. El 13, habría que pensar que o bien Cervantes era supersticioso, lo cual es bastante descartable, o que tuviera el temor de que si aparecía el número 13 muchas veces la gente que sí lo eran pudieran rechazar la obra. Y entonces el 13 solo aparece en 3 ocasiones, además en la segunda parte,
y en 3 ocasiones en las que se hace alusión a esa frase que ha llegado hasta nosotros de se mantuvo en sus 13, ¿no? Es decir, no dio su brazo a torcer, se mantuvo en sus 13, y en un juego que debía ser parecido al de las 7:30 de hoy, ¿no? Bueno, siguen las cifras apareciendo ahí, como ven, los múltiplos de 10, de 100, etcétera, pues son los que más aparecen. El 1000 aparece 90 veces, pero eso tiene una explicación muy sencilla, y es que el 1000 es una especie de coletilla que él utilizaba para todo, ¿no? Me han dado 1000 palos, si le dan a alguien 1000 palos ya pueden imaginar cómo puede quedar, ¿no? Pero era una frase hecha, aparecen 1000 votos, 1000 penitencias, 1000 quimeras, 1000 monstruos, etcétera, ¿no? O sea que el 1000 aparece con una frecuencia inusitada. Estas son ya las grandes cifras, digamos, de la obra. Aquí habría que destacar, pues quizá la cifra mayor que aparece, que es 1000 millones, que si hoy nos parece, bueno, ya con esto de los euros y demás parece que cada vez es más familiar, ¿no? Pero en la época de Cervantes 1000 millones era una cantidad absolutamente inasumible, era algo fuera que salía de cualquier esfera, ¿no? Pero él la utiliza para cuando a él le dicen que bueno, que Dulcinea y tal, entonces él dice, sí, es verdad que no la acompaña esa grandeza, pero la adorna con 1000 millones de gracias, ¿no? O sea, que Dios la adornó con 1000 millones de gracias. Bueno. Este fue un vaticinio que él hizo, dice, 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares, es decir, 30 millones. Evidentemente se ha superado, pues yo creo que en el 2005 solo se hicieron más de 30 millones de ejemplares. Aquí hay una cuestión que yo planteo siempre a los estudiantes, bueno, y a ustedes para que se entretengan si quieren un ratito, con una calculadora lo harían en un plis-plas, pero bueno, dice aquí que en un momento del determinado Don Quijote rezó 1.000.000 de Ave María. Está clarísimo el sentido de la frase, porque si ustedes se pusieran a averiguar cuánto tiempo les llevaría rezar 1.000.000 de Ave María, háganlo y se van a llevar alguna sorpresa. Yo les pediría que antes, si así a bote pronto, digan pues 2 horas, 5 horas, 20 horas, un día, ¿no? Y después calcúlenlo. Van a ver la sorpresa que se van a llevar. Bueno, otra cuestión que también indagué son las expresiones que utiliza Cervantes para expresar cantidades y recuentos. Esta es una noticia que salió en un periódico local de Tenerife, dice, más de 90 personas participaron en la lectura del Quijote. Yo lo que puedo decir ante ese titular es que el autor de ese titular no ha leído el Quijote. Porque claro, más de 90 personas, ¿cuántas son? ¿91? ¿98? ¿100? ¿1.200? ¿40.000? ¿2 millones? Porque más de 90 es todo esto que yo he dicho, ¿verdad? Porque si hubiese leído el Quijote, vería que esa expresión no la utiliza para nada en toda la obra. O bien la da con exactitud, como en las bodas de Camacho, que dice que ella tiene 18 y él 22, o bien la dice situado en un entorno, empieza la obra diciendo, frisaba, en nuestro Hidalgo, frisaba la edad de 50 años, o sea, en un entorno de 50 años, o la sitúa en un intervalo, dice, no llegaban a 20 ni bajaban de 17, es decir, que no, o bien la da acotada, no pasaba de 40 años, bajaban hasta 20 personas, y la única vez que la da sin acotar, fíjense lo que dice de edad de poco más de 40 años. Claro, poco más de 40 años ya no es 40.000, pueden ser 43, 44. Bueno, esa es una observación interesante. A lo largo de toda la obra, Cervantes utiliza solamente 3 operaciones, que yo les voy a sintetizar para no alargar mucho. La primera es cuando una vez que él es investido caballero en aquella posada que él confunde con Castillo, como todos conocen, en el capítulo 4 ya aparece la aventura esta en la que al pobre Andrés le estaban dando un palizón ahí a este señor porque le había perdido no sé qué oveja, y entonces Don Quijote, claro, ya su primera aventura, hay que ir a proteger a ese pobre infeliz, pues ya saben que en un momento ya le pregunta que cuánto le debe, dice, él dijo que 9 meses a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales. Es evidente que hay un error, ¿no? Aquí hay una controversia, según pude leer, en torno a si esa errata que aparece en la primera edición fue efectivamente una errata o no, porque claro, Don Quijote podría intentar ayudar a ese muchacho pues haciendo esa cuenta mal hecha a favor del chico, como es natural. Bien, es verdad que ahí en las ediciones ya, yo siempre que veo una edición del Quijote miro a ver qué dice, esto está en el capítulo 4, como les decía, para ver si es fiel a la primera edición donde aparece 73 o a las siguientes que ya fue rectificado. Bueno, esta es otra escena también muy conocida. Esta es la cuenta que hizo aquel bandolero catalán, Ricard, que bueno, hay que hacer un reparto, esta es la segunda cuenta que hace.
Y por último, aquella historia en la que Dulcinea es encantada y le dijo el mago Merlín a Don Quijote que tenía que darse Sancho 3.300 azotes para que pudiera desencantarse. A partir de ahí se forma una matraquilla por parte de Don Quijote, date los azotes, tal. Total que ya cuando la obra está llegando al final, pues Cervantes se ve obligado a darle solución y le da una solución muy curiosa porque Don Quijote le dice, ponle tu precio a cada... Pues claro, Sancho le dice que le pague cada latigazo que se va a dar. Entonces ponle tú el precio y le pone de precio un cuartillo. Entonces Sancho hace una deducción ahí que es sorprendente si se tiene en cuenta que a lo largo de la obra Sancho ha dicho y ha demostrado que era un ignorante, que no sabía de números ni sabía de letras, ¿no? El caso es que hace una operación trascendente que no la voy a leer porque es muy larga, pero aquí la tengo resumida. Él los 3.300 los divide en dos partes, 3.000 y 300. Luego, como los cuartillos se transformen en 1.500 medios reales y los 1.500 medios reales en 750 reales. Lo mismo hace con los 300 y luego no dice sumándolos, sino dice juntándolos o juntándose, serían 825. Un trabajo interesante desde el punto de vista didáctico siempre es encontrar cuánto podría suponer en el día de hoy esa cantidad de dinero, que hoy ya, según los cálculos que yo hice en su momento, serían 7.920 euros, teniendo en cuenta un jornal, etc. Bueno, es un trabajo interesante pues imagínense en aquella época debía ser un pastón bueno que se iba a llevar Sancho de esta paliza, que no se dio, como ustedes saben. Supongo que conocerán el episodio y si no se lo leen, porque es muy simpático ese final. Bueno, una cosa que me sorprendió cuando yo empecé a trabajar en estos temas es que la mayor parte de los autores, cuando aparecían ciertas monedas, ponían como pie de página moneda de poco valor. Aquello me sorprendió de sobremanera y entonces empecé a tratar de averiguar por qué aquello era así. Y lo que descubrí es que en la época de Cervantes coexistían en España 5 sistemas monetarios. El de Castilla, el de Navarra, el de Aragón, el de Cataluña y el de Valencia. Y claro, cuando se dice cornado, como decía en la imagen anterior, que no pagaría un solo cornado, claro, es que el cornado es la moneda de menor valor del sistema de Navarra. El ardite es la moneda de menor valor del de Cataluña. Y la blanca, como todos ustedes saben, aquella famosa frase de me quedé sin blanca, pues del sistema de Castilla, ¿no? Bueno, aquí tienen las monedas del sistema de Castilla. Esto es la primera aparición de la blanca en el Quijote, que es cuando lo invisten caballeros. Don Quijote dijo que no traía blanca, que era lo que solían hacer los caballeros, ¿no? Y esta es una frase muy bonita, que es cuando Sancho ya cansado de tanta gamberrada como lo hacía en la ínsula Barataria, pues se va y dice, quiero decir que sin blanca entré en este gobierno y sin ella salgo. Bien al revés de como suelen salir los gobernantes de otras ínsulas. Esto desde luego es premonitorio, ¿no? Eso se mantiene en vigor. O sea que es curioso, ¿no? Esta frase ya se podía mantener en el contexto de hoy en algunos casos, no en todos afortunadamente. Bueno, aquí tienen el sistema de Navarra, ven, el cornado es la moneda de menor valor, el ardit es la moneda. Este es el de Valencia, este es el de Aragón. Fíjense que en el sistema de Aragón la moneda de menor valor es la miaja, que mucha gente utiliza en el lenguaje coloquial, migaja en lugar de miaja. Realmente cuando ustedes oigan, esto no vale una migaja, no es migaja, es miaja, o sea, la palabra tradicional, ¿no? Bueno, estos son trabajos, o sea, dan pie a trabajos interesantes porque estos son lo que valían ciertos productos en aquella época, ¿no? Esto está sacado de las cuentas de la edificación del Escorial. En cuanto a las medidas, ya pueden imaginar que aquí hay todo un mundo interesantísimo desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de acercamiento de la ciencia, en este caso al Quijote, con la cantidad tan impresionante de medidas populares que Cervantes utiliza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay un capítulo muy interesante que está en la segunda parte, que es poco conocido. Espero que ahora, cuando venga el centenario de la segunda parte, se dé a conocer más, porque es aquel viaje fantástico que hizo Don Quijote y Sancho en una barca, ¿no? Claro, Sancho sabía que mire que está a pocas varas la orilla y Don Quijote ya se veía en alta mar. Ahí hay es decir, Cervantes utiliza un montón de palabras en las que da a entender que él, como hombre esponja que era, que lo captaba todo, las debió aprender en aquellos viajes que él hizo, ¿no?
nombra el astrolabio, y luego hay toda una retahíla de palabras, coluros, líneas paralelas, zodíacos, eclípticas, etcétera, que es un trabajo interesantísimo desde el punto de vista didáctico, ¿no? Estos son los aparatos que allí se utilizaban. La famosa paradoja, ¿no? Aquel que va a pasar el puente, dice, si alguno pasare por esta puente, parece ser que puente en aquel momento era femenino, de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde va y a qué va. Si jurare verdad, se le deja pasar, pero si dice mentira, se la ahorca. Total, que aparece un señor y dice que iba a morir en aquella horca que estaba allí. Saben que esta es una paradoja interesantísima para ser estudiada, ¿no? Y que al final, pues Sancho utiliza una de los consejos que le había dado Don Quijote, ¿no? En caso de duda a favor del reo, ¿no? Bien, y por último, la palabra algebrista, como saben, aparece una vez, que yo les decía a unos colegas que les di una vez la charla en la universidad, que los de álgebra, los especialistas en álgebra lo tenían fácil con esto del paro y de la crisis, porque fíjense lo que era algebrista. Dice, qué dolor tan grande en las costillas que no dejan de ser pies de Dios. En esto fueron razonándolo todo hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista. Porque claro, la palabra algebrista, según pude leer en uno de los diccionarios esos especializados, es una palabra que pasó del árabe al latín como recomponedor de huesos. Y claro, dice que en algunos locales de la época de Cervantes había estos titulares en las puertas que ponían algebrista y sangrador. Bueno, el año 2005 la Federación Española colocó el tema del Quijote como tema del día escolar para hacer reflexionar en ese día. Hicimos un cuadernillo, yo tengo aquí algunos ejemplares. Y bueno, pues dio pie a que este tema fuera tratado en muchísimos centros de nuestro país, ¿no? Y por último, esto sí que no me gustaría dejarlo, lo digo muy sucintamente, en Canarias, en el año 2005, hicimos una copia manuscrita e ilustrada de la primera parte del Quijote, lo cual quiere decir que la repetiremos ahora con la segunda parte. Estos son los trabajos finales, donde en una lámina DIN A3, en la parte superior, un alumno escribía un trocito del Quijote con su puño y letra, y debajo otro, o él mismo, hacía un dibujo alusivo a lo que estaba encima. Fue un trabajo interesantísimo, muy extenso, participaron más de 1.100 alumnos, fíjense que lo he dicho no cervantísticamente, ¿se dan cuenta? Participaron alrededor de 1.100 alumnos, la verdad que fueron un poco más de 1.100 alumnos, y bueno, se utiliza todos los años, cuando llega el Día del Libro, muchos centros lo piden para exponerlo y demás. Un trabajo muy interesante, muy trabajado. Fíjense, este es un dibujo, fíjense qué dibujo tan impresionante hizo este chico de la aventura esta de las ovejas, que parece que se van a salir del mural, ¿verdad? Fíjense este otro que es sofisticado, este es el famoso de los molinos, este qué bonito. Bueno, y antes de poner fin, quiero que hagan la promesa firme de leer algún día el Quijote. Esto se lo digo yo sé que ustedes todos lo han leído, pero en fin, a los estudiantes, sobre todo, que lo hagan algún día. No les digo ahora, pero sí algún día. Bueno, muchas gracias. Me he pasado 5 minutos. Pasamos a la intervención de don Mariano Martín Gordillo y luego haremos una última intervención y después los últimos 20 y tantos minutos lo dedicamos a coloquio con ustedes. ¿De acuerdo? Mariano. Sí. Gracias por la invitación, por estar en esta mesa redonda tan interesante. Y bueno, la verdad es que yo lo siento, yo no tengo culpa. Quiero decir que estar detrás del Quijote y de Luis Balbuena pues es una faena que no le perdonaré. Quiero decir que, bueno, que ahora me toca hablar de otra cosa y seguramente no parecerá tan interesante. Lo que sí tengo a favor es el título de una mesa redonda que también es de agradecer. Quiero decir que venir invitado a una mesa redonda para poder mostrar cosas que además hemos venido haciendo con la OEI en proyectos en los últimos 2 años y medio, con un título tan interesante como es, el Leer para aprender en ciencias, pues creo que es un verdadero gusto, ¿no? Y encima un gusto aumentado después de lo escuchado. Si este título se lo diera a mi hija, que tiene 15 años y que dentro de unos días va a empezar cuarto de la ESO en España, la respuesta la tendría bastante clara.
Y la tendría bastante clara y la muestro. Quiero decir que simplemente he tenido que fotografiar el libro de Física y Química que va a empezar a trabajar con él dentro de un par de semanas allí en Asturias. Ahí está el índice, no se verá el detalle, pero tampoco importa demasiado porque en el año 2012-2013 el índice de libro de Física y Química de una gran editorial española no se distingue enormemente, algunos cambios curriculares ha habido, pero en cuanto a lo que cabe esperar de un libro de texto de ciencias, no se distingue radicalmente del libro de texto de ciencias en el que yo estudié en segundo de BUP en aquel tiempo. Quiero decir, esto es un carril para leer, para aprender ciencias. Yo diría que demasiado rígido, demasiado carril, en cierto modo, y con los carriles van los ferrocarriles, pueden ir en ellos, pero lo que nunca puede hacerse sobre un carril es, por ejemplo, volar o imaginar trayectorias que estén fuera de los libros. Por suerte, mi hija va a un buen instituto público, con buenos profesores, y espero, lo veré durante el año, que no utilizará solamente el libro de texto, porque si no me temo que el uso de la lectura para aprender ciencias sería un tanto limitado. Contrapongo esa primera imagen, cómo puede aprender ciencias mi hija, con otras formas que tenemos los ciudadanos de aprender ciencias, y no sé si se verán algunos de los titulares. Espero que por lo menos algún titular sí. La homeopatía, crimera o ciencia, la tasa grasa es por su bien, 10 rarezas en un mundo contaminado, la sangre se dona pero no se vende, bioplásticos, el material del futuro está en la basura, clima de cambio de clima. Bueno, una serie de... Ahí hay un artículo de Miguel Ángel, Luces y sombras de bajo consumo, que apareció en el periódico Público, un periódico infelizmente desaparecido, aunque es verdad que muchas de las personas que allí trabajan en el campo de ciencia hoy podemos seguirles todavía en materia, ¿no? Vemos, yo creo, un tipo de material, el renacer nuclear se apaga, que resulta sumamente interesante ya desde lejos. Quiero decir que, repasando estas páginas, si uno pudiera mirar apenas los titulares, en cierto modo siente el atractivo de que el señor que está hablando ahora se ponga a hablar de alguna de esas cosas, yo creo. A diferencia de la diapositiva primera del libro de texto, ¿eh? Si tenemos que hablar de uno de cualquiera de los temas que tiene mi hija por delante en el próximo curso. Ahí vemos muchos más, estos van sobre astronomía, Urano y Neptuno esperan nuestra visita, parece que esta ya no hemos ido, Marte es menos marciano, el futuro de la arquitectura, porque los temas además cada vez son más fronterizos, más mestizos en cierto modo, la ciencia y la tecnología tienen oportunidades de relación muy novedosas. PowerPoint nos hace estúpidos, hay un titular interesante a propósito de un libro que apareció en un momento, que la verdad es que uno cuando lo ve pues ve que es coherente con las exposiciones, o la red nos hace más listos, también las nuevas tecnologías, todo esto. Bueno, pues todo esto nos rodea en los medios de comunicación y es un material, en los medios de comunicación no, en el periodismo escrito, en el clásico periodismo escrito, nos rodea un material de un interés, yo creo que altísimo, yo creo que impresionante. El alma científica del arte, esta mañana había una mesa redonda sobre temas de arte, esas conexiones también están ahí, una probeta con bigotes, el centenario de los ratones blancos como ratones de laboratorio, cómo ha sido todo ese proceso, él habla de los monos, el suicidio de la cultura nazca, que tiene que ver la desaparición de la cultura nazca con el cambio climático y la deforestación en ese momento. Es decir, cada uno de estos elementos me parece que es sumamente interesante como para un trabajo educativo. Y quiero enfatizarlo porque el proyecto en el que venimos trabajando precisamente parte de materiales periodísticos. Los que ahí he puesto son solamente una pequeña parte de los muchos materiales con los que venimos trabajando desde el año 2009, que se han producido en el contexto de la Comunidad Iberoamericana de Educadores por la Cultura Científica. Iba a decir son casi 300, Luis, estaría bien dicho, a final de año serán 300 y ahora son, desde la semana pasada, 284. Venía pensando decir casi 300, pero ahora vamos a ser precisos. Desde un punto de vista educativo, a mí me parece que conviene resaltar, aunque parezca muy clásico, parece que el periódico siempre ha estado ahí y siempre ha sido un referente interesante, yo creo que hay que rescatarlo, porque además si no lo hacemos, el libro de texto siempre está presente al modo en que antes señalaba. Creo que hay que reivindicar algunas características que tienen los textos periodísticos desde un punto de vista educativo. Por obligación, el periodista no le queda otro remedio que ser, desde la primera línea hasta la última, claro e interesante, porque sabe que se juega la atención de su lector. Eso es algo que no siempre está garantizado en el autor del libro de texto. La atención del lector del libro de texto es cautiva, es prisionera, está obligada y además tiene que rendir cuentas de ellas, mientras que el lector de periódico lo hace porque quiere, porque ha comprado el periódico y quiere seguir leyéndolo. En ese sentido, ese contenido, ese texto escrito, educativamente tiene un interés, yo creo que muy alto. Es una oportunidad enorme de
de acercarnos al interés hacia la lectura por parte de los alumnos. Obligadamente es limitado en su extensión, lo cual también es en la educación una ventaja. Evidentemente en Internet, ante cualquier tema, podemos encontrar cantidad de información, pero un documento periodístico obligadamente es breve, es siempre relevante aquí y ahora, ha tenido fecha de publicación y lugar de publicación, por tanto, aunque trate un tema global, no va a ser un tema, puede ser trascendente, puede ser incluso de cualquier época, como lo que acabamos de oír, pero desde luego tiene una cierta relevancia en contexto. Son informativos siempre, pero no rehuyen, al contrario, casi las buscan, las controversias, los aspectos valorativos, la mezcla entre lo que tiene que ver con lo conceptual y lo que tiene que ver con lo controvertido, con lo valorativo, lo axiológico, etcétera. Eso hay que buscarlo más especialmente en el libro de texto. Y en ocasiones cuando está, que es verdad que los libros de texto al final tienen capítulos sobre controversias, son la parte normalmente remarcada hasta con otro color para que pueda ser desdeñada. La pregunta del alumno es muy clara. ¿Esto entra en el examen? La respuesta del profe ya sabemos cuál es. El destino de ese aspecto controvertido también sabemos cuál será, el olvido. Esto no pasa en el periódico, al revés. A veces un documento periodístico parte de una controversia como un elemento central. Y esto creo que es muy importante ahora, a comienzos del siglo XXI, son documentos familiares para los adultos. Yo creo que nos hemos formado en una cultura periodística. Yo creo que, no sé, ciertas generaciones hemos leído prensa a diario y nos ha formado un criterio político, ciudadano, en cierto modo, pero creo que son muy novedosos para nuestros jóvenes. Me parece que se está produciendo un cambio de acercamiento a los recursos de lectura que hace que reincorporar en la actividad educativa documentos periodísticos sea, en cierto modo, reivindicar la cultura de esa modernidad del siglo XX que puede estar a punto de perderse. Y no estoy hablando de un tema que afecte solo a la educación, sino al propio periodismo. Quiero decir, acababa de señalar la desaparición de un medio periodístico, ¿no? En ese sentido, creo que utilizar este tipo de referentes tiene cierta importancia. Nosotros llevamos haciéndolo desde mediados de 2009, desde julio de 2009, en lo que se ha denominado la Comunidad de Educadores para la Cultura Científica, que está armada a partir de un curso que utiliza como referentes, como materiales, precisamente documentos periodísticos y estrategias didácticas relacionadas con ellos. Se ha conformado, pues ya digo, una comunidad de educadores que, entre otras cosas, no es el único referente didáctico que utiliza, pero sí que es quizás predominante allí. Se utilizan en el aula materiales periodísticos de unas ciertas maneras, versátiles, flexibles, que intentaré resumir ahora. Y eso me crea un problema, resumir ahora, porque he dicho que eran 284 materiales. Cuando me llamaba alguien para una comunicación a finales de 2009, una ponencia, me resultaba fácil, porque el número de los que había que elegir eran pocos. Entre 284, comprendo la labor que habrá tenido Luis Balbuena para buscar números en el Quijote. Realmente ahora es difícil elegir, bueno, pues solo tengo tiempo para 4 o 5 presentar algo. Lo más sencillo, los de la semana pasada, los que se acaban de publicar en agosto, los últimos, son los más recientes, en cierto modo. Parte de documentos periodísticos, algunos tan inmediatos, otros no tanto. En cierto modo. El País, el 5 de julio, si no recuerdo mal, publica un artículo que titula a 4 columnas, hallada la partícula clave para la comprensión del universo. Semanas antes y semanas después de esta portada, la prima de riesgo era dominante. La situación del euro, una mujer alemana, una serie de cuestiones así, eran las que dominaban las 4 columnas. Que de repente aparezca a 4 columnas una noticia de ciencia y además presentada como una noticia histórica, que lleva un editorial a la parte de la derecha, Revolución en la ciencia, y que es seguida por 4 páginas con esquemas, pues ya se ve, tan llamativos como los que aparecen arriba, al fin la partícula de Higgs, el vacío no es la nada, la verdad es que la forma de titularlos también es bien literaria, la casi nada que lo explica casi todo, paso de gigante hacia la certidumbre, la ciencia sí hace Europa, y aquí quizás sí encontramos alguna de las motivaciones de esta gran fuerza que se da a esa noticia en ese momento de 1 de julio. En fin, un documento largo, quizás sea el más largo de todos los que nosotros utilizamos, que pone el acento en una novedad científica y la trata como un acontecimiento histórico. Voy a presentar muy brevemente cómo se arman las propuestas didácticas sobre cada uno de los materiales, de los 284 materiales que tenemos hasta ahora. Todas ellas tienen una ficha de catalogación que contienen un resumen hecho por nosotros del documento, una serie de claves de catalogación y luego una serie de propuestas de actividades en un formato sumamente sencillo. No esperen ahí ningún tipo de complejidad digital. Se trata de unos PDFs muy sencillos con simplemente sugerencias para el trabajo en el aula. Sugerencias diversas. En función del material del que se trate, las propuestas que se hacen son distintas. Algunas de ellas veremos. Pero en todos ellos, en los 284, la primera actividad siempre es la misma. Es una primera actividad en la que, aunque no se lea nada desde allá, sí se verá que hay una tabla
con 10 filas, ¿verdad? Y a la derecha de las filas hay una V y una F en todos los casos. En esas filas hay una frase que puede ser verdadera o falsa y que se refiere a algún aspecto del contenido del material periodístico. De tal forma que la primera actividad es una actividad relacionada con la comprensión lectora, pero que no parte del clásico de las tareas tediosas relacionadas con resumir, buscar, sintetizar, encontrar 5 ideas claves que normalmente son enormemente laboriosas y que a veces desincentivan precisamente el esfuerzo de la lectura. Al contrario, este tipo de actividad promueve incluso el diálogo, el debate sobre la interpretación que se ha hecho en el texto. ¿Qué hemos respondido a la tercera actividad? ¿Qué ha dicho cada uno? Lleva a un diálogo en torno a la mera comprensión lectora. Obviamente no voy a repasar todas las actividades sobre ninguno de los materiales, pero sí centrarme en alguna. Por ejemplo, sobre esta, que es tan llamativa, no ya por el contenido, que lo es también, sino por el formato en que ha sido tratada, pues imagina un debate en el periódico para decidir si ese día debería ser la noticia más importante y de una forma tan destacada de todas las que se publicaron. Imaginemos, por ejemplo, que los alumnos se ponen en lugar de los periodistas que discuten si esa va a ser la noticia de las 4 columnas o la prima de riesgo. Creo que la importancia, en este caso de la noticia, ya es un tema, creo, de diálogo educativo, pues valioso, interesante, ¿no? ¿Qué te parece que los reportajes periodísticos incluyan analogías o metáforas como la de la ballena y la sardina, que aparecen ahí? Para entender el bosón de Higgs se habla del movimiento de una ballena y de una sardina y los efectos de campo que aparecen alrededor de ellos. ¿Qué otros ejemplos de metáforas de este tipo has tenido o podrías tener en el aprendizaje de las ciencias? ¿Cuáles sugerirías tú también, ¿no? ¿O qué otras noticias, piensa en titulares de futuro, sobre el desarrollo de la ciencia merecerían 4 columnas a tu juicio? Este tipo de actividades, como ven, no son conceptuales, las conceptuales son quizás las anteriores, llevan a diálogos, creo que fértiles, sobre esos temas. Y todas las actividades, todos los 284 materiales, llevan siempre unas indicaciones, unas sugerencias de trabajo para el profesorado. Este otro, también es de hace unos días, el documento periodístico es del mes pasado, la guerra fría del aire, la guerra que se transcurre en tantos lugares donde hay aire acondicionado y hay discusión sobre la temperatura que debe tener el aire acondicionado, ¿no? Más frío dentro, más calor fuera, si debemos o no llevar corbatas en los lugares cerrados, etcétera, ¿no? Destaco aquí simplemente en esta actividad que utilizamos una estrategia, que es la última que aparece, no se ve muy bien, que es la quiniela, es decir, una serie de frases de tipo valorativo, donde de lo que se trata es de opinar, por ejemplo, si debería ser obligatorio no utilizar corbata en espacios cerrados, como en cierto modo pues llegó a ser un debate en España en el anterior gobierno a propósito de una iniciativa que adoptó el ministro de Industria y él mismo tuvo una discusión con el presidente del Congreso por no llevar corbata en una reunión del Congreso. Marte sobre ruedas, acaba de llegar allá el Curiosity, tenemos las primeras fotografías, ahí hay un repaso de las misiones de exploración a Marte y también diversas actividades, están fallando algunas de las ampliaciones, no se verán bien entonces, entre las cuales, bueno, destaco simplemente una cosa que se sugiere y que es muy interesante no solamente como cuestión astronómica, sino también para los relatos de ciencia ficción, y es si sería posible llevar un ser humano a Marte. No es técnicamente imposible, plantea problemas básicamente de tiempo, tampoco es que la misión sea tan larga, entiendo que será muy aburrido pasarse 2 años en una nave espacial, pero lleva un problema serio de comunicación, es decir, hay como 13 minutos, la luz tarda 13 minutos en llegar de acá a Marte, en ningún sistema, ni siquiera de ficción, se puede superar la velocidad de la luz en un proceso de comunicación, por tanto el diálogo está impedido, es decir, no va a haber comunicación entre Marte y la Tierra entre seres humanos, serán algo así como correos electrónicos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones son sugeridas también ahí. En página 12, pues un artículo muy interesante sobre cómo los e-book están, digamos, compitiendo con ventaja ya con los libros impresos, y ahí se sugiere que los alumnos hagan una encuesta en su entorno sobre el uso de los libros en el hogar, la frecuencia de uso, por ejemplo, de libros y de pantallas, es decir, no solamente en ellos, sino en su familia, cuánto tiempo se dedica diariamente a leer libros de un tipo u otro por placer, o cuánto tiempo por placer también, porque en algún trabajo ante pantalla hacemos no placentero, estamos ante pantallas de distinto tamaño, sea pantallas de ordenador, sea teléfonos celulares, sean pantallas de televisor. La verdad es que es una lástima, las páginas que ven en blanco estaban ampliadas, pero bueno, estas cuestiones de los milagros digitales no lo había visto y me impide mostrar con más detalle alguna de las cuestiones. Un artículo de Sánchez Ron en la sección de Cultura del País, que demuestra además esa transición entre los dos territorios, la ciencia y la cultura, que habla de cómo la ciencia toma la ficción y también lo contrario. Es decir, ahí está haciendo una especie de reseña de un montón de libros que son muy interesantes para recomendación a los estudiantes, pero además está hablando de géneros literarios y de la ventaja que tienen unos y otros, de cómo la frontera de la literatura a la ciencia la han cruzado
algunas personas y la de la ciencia y la literatura también se está cruzando. ¿Y qué resultados aparecen? Es decir, ¿quién tiene más habilidad para conectar con el lector? ¿El científico que quiere exponer sus trabajos o algo de sus trabajos, a lo mejor una biografía, en forma literaria, o el literato que quiere documentarse desde un punto de vista científico del tema que quiere abordar? Y entre las sugerencias de trabajo para los alumnos que se plantean es precisamente que ellos mismos adopten ese rol, es decir, que una biografía, un episodio de historia de la ciencia, lo armen, como podría ser, por ejemplo, el guión de una obra cinematográfica. Ahí me reaparece Milagros Digitales. Esas serían las dos últimas actividades. Quería presentar simplemente así muy brevemente, pues eso, algunas de las de este mes, pero ahí vemos como 28 portadas, pero no puedo colocar en una sola diapositiva 284, es que prácticamente ya ni caben, ¿no? 284 documentos periodísticos de los 2 últimos años, 2 años y medio, sobre los cuales tienen todos ellos una explotación didáctica del estilo de los que aquí se ha planteado. Claro, la ventaja que tienen los periodistas que trabajan en el campo científico es que no son profesores, en el sentido de que no tienen asignaturas. Por tanto, los documentos periodísticos no llevan arriba una cabecera que diga otra cosa, por ejemplo, que futuro, lo cual está muy bien, pero no pone ni física, ni química, ni geología, ni matemáticas, no pone nada de eso. Y eso es una ventaja enorme, eso es muy bueno no solo para ellos y para los lectores, sino también para nosotros, porque nos permite tener un material que no está cortado por esa disciplina clásica de las asignaturas escolares. Pero para organizarlo nosotros, sin utilizar el criterio de las disciplinas escolares, necesitamos algo así como contenedores, y ahí las cajitas que aparecen a la izquierda, contenedores, como los contenedores culturales, ¿no? Y hemos ideado 7 que nos sirven de clasificación de los documentos periodísticos. Los retos de la salud y la alimentación es un primer contenedor, temas relacionados con el medio ambiente es un segundo contenedor, fronteras de materia y energía, se habrá visto ya que algunos de los documentos que he presentado tienen que ver con algunos de esos contenedores. Los temas de la astronomía, el año 2009, cuando se inicia el proyecto, es el Año Internacional de la Astronomía, parecía oportuno reservar un contenedor para temas de astronomía, cosmología, que además son muy, yo creo que muy interesantes para despertar vocaciones o curiosidades hacia el campo científico. El hábitat humano, un tema no clásico, no clásico dentro de los temas clásicos de ciencia y tecnología, pero que es muy importante, temas de urbanismo, temas de arquitectura, le reservamos un contenedor propio, la sociedad digital, todos los temas que tienen que ver con las TICs, y por si alguien echa en falta algún contenedor o aparece un documento periodístico maravilloso que no nos entra en ninguno de los anteriores, pues nada mejor que un cajón desastre, otros temas de cultura científica, donde puedan entrar temas de paleontología, de lingüística o temas metateóricos, temas de filosofía de la ciencia, de historia de la ciencia, etcétera. Pongo en azul ahí unas expresiones que simplemente son los títulos de los temas de la nueva asignatura del Bachillerato Español Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que desde el año 2008 está en nuestros institutos. Es interesante ver cómo esos títulos tan interesantes, los de la materia, tienen cierta correspondencia con los contenedores que nosotros utilizamos, de tal manera que ese material, si en algún lugar es útil, que creo que también sería en clase de mi hija, de física y química, pero desde luego en las clases de ciencias para el mundo contemporáneo lo sería de modo indudable. Esos 7 contenedores, además, organizar así el material, permiten trabajos, incluso pues, en las instituciones escolares, si se quiere, que puedan ir más allá de una determinada asignatura, trabajos que sean pues, interdisciplinares. En el mes de abril del año pasado, acababa de ser, el mes de marzo había sido el tsunami de Japón, y eso supuso un aluvión de documentos periodísticos sumamente interesantes. Decidimos que los materiales que se iban a poner a disposición de la comunidad aquel mes tuvieran todos que ver con el tsunami de Japón, desde esas 7 miradas hacia esos temas. Por ejemplo, hay un documento del Mundo que habla de los efectos de la radiactividad sobre la salud, otro sobre la ola que sale del fondo del mar y explica cómo funciona un tsunami desde el punto de vista casi geológico, cómo se forma, el debate de cómo se estaba apagando, al menos en aquel tiempo, el renacer nuclear, los países europeos que estaban planteándose acabar con ciertas moratorias, pues eso supuso un cambio, pero no es una revisión de cara a los medios del tema, los satélites, la observación de satélites y la posibilidad de prever con tiempo suficiente para avisar a las poblaciones de los tsunamis y los sistemas que hay que poner en marcha para ello, cómo resisten mejor los terremotos los edificios japoneses que otros edificios, ahí vemos otro documento, uno de México, del Universal, muy bonito, que se titula Dolor 2.0, no se ve el título, pero lo recuerdo ahí, y compara lo que fue el terremoto de 1985 en México, en la Ciudad de México, y el papel que allí desempeñó la radio, que era el medio de comunicación que podía, digamos, colaborar en la ayuda a la población, y cómo en el año 2011, digamos que ese papel lo tiene Twitter, lo tiene Facebook y las nuevas redes de interacción social, y en cierto modo el cambio que ha supuesto eso incluso para la organización de la población. Y luego, en el último artículo de página 12 del periódico argentino, pues una entrevista con Mario Albornoz, también colaborador de la OI, sobre ese terremoto y lo que significa pues de las dos caras de la ciencia, ¿no? De la sociedad del conocimiento por un lado y la sociedad del riesgo por otro. Reflexiona un poco en esa entrevista sobre esos temas.
Esto es casi solo un guiño al pasado, por si la prensa no tuviera suficientes documentos relevantes desde el punto de vista educativo. Nosotros en los años anteriores hemos desarrollado un montón de documentos periodísticos ficticios, falsos, que imaginan controversias simuladas para generar debates en el aula, para tomar decisiones sobre la experimentación de una vacuna contra el SIDA, si debemos aceptar que se ponga una antena de telefonía celular en nuestro instituto o unas plataformas de petrolíferas al lado de mi casa. Sé que en Canarias el debate no es ficticio sino real, etcétera, ¿no? Pues bueno, también es posible utilizar de este modo los documentos periodísticos. Son propuestas didácticas muy plurales en su enfoque. Casi no ha dado tiempo a presentar muchas, pero sí que es cierto que se verá que además del clásico trabajo conceptual sobre los temas, se buscan investigaciones empíricas, al menos empíricas en el sentido que en las ciencias sociales tiene lo empírico. Por ejemplo, hay muchas encuestas, encuestas de percepción o encuestas de opinión, que es una herramienta muy fácil de utilizar en el aula y muy productiva, con independencia de las obvias del laboratorio. También hay muchas propuestas de investigación creativa, que cruzan pues las fronteras disciplinares de la creación literaria, del cómic, de la escenificación, que también se sugieren en muchas de las actividades. Hay énfasis metodológicos, desde luego nos preocupaba especialmente lo de la comprensión lectora, por eso la primera actividad de todos los materiales es siempre esa tabla con 10 frases de verdadero o falso sobre las que cabe interpretar el texto. Se trata siempre de fomentar la actividad de investigación del alumno, por eso no tienen el formato clásico del libro de texto. Siempre, aunque están escritas en segunda persona para el alumno concreto individual, siempre están pensadas para ser trabajadas en equipo, para generar propuestas dialógicas y actividades cooperativas, muchas de ellas con un cierto impacto comunitario, es decir, que desbordan el espacio del aula y también del centro educativo muchas de las propuestas que se plantean, con muchas controversias valorativas y ligadas a la idea de educación para la participación en la que venimos trabajando desde hace tiempo. Son versátiles, y eso casi lo garantiza su procedencia, los medios de comunicación, para diferentes contextos curriculares y de edad. Digamos que el lector de periódico es el público. ¿Quién es lector de periódico? Pues yo creo que una persona a partir de, no sé si decir la edad, 12 años, 13, 14, a partir de esa edad y hasta la tumba, todos somos público posible de este tipo de material periodístico, ¿no? Y también de distintos contextos. Periódicos argentinos son utilizados por estudiantes mexicanos, guatemaltecos o españoles, y viceversa, ¿no? También con perspectivas culturales y también lingüísticas. Debo resaltar que un buen número de los materiales, obviamente no la mayoría, pero sí un número significativo, están escritos en portugués, porque la comunidad iberoamericana también está compuesta por 2 países que hablan portugués. Un buen número de ellos tratan cuestiones no solo de ciencia, sino también de género, mezclan cuestiones relacionadas con género. Y algo que creo que es importante decir aquí, todas ellas son endógenas del contexto iberoamericano. Ninguno de los materiales periodísticos que utilizamos es una transferencia de agencias externas, de otros ámbitos culturales, sino que son siempre documentos hechos en la región, y todo el material didáctico de apoyo a esos documentos periodísticos están también hechos en la región. Y en cierto modo, a veces pues conviene reivindicar, ¿no?, que no todo tipo de renovación didáctica que hagamos deba inspirarse siempre en fuentes externas. Está muy bien tenerlas en cuenta, pero también es verdad que podemos producir, no sé, innovaciones relevantes en el propio contexto de nuestra región. En la estrategia de trabajo de la comunidad de educadores iberoamericanos se verá que se ha intentado mezclar, por un lado, la producción de materiales educativos con la formación docente. Así el planteamiento ha sido más o menos este. En esos ya casi 4 años, de 2009, 3 años y medio de trabajo, se han ido produciendo materiales para las sucesivas ediciones del curso de Cultura Científica que promueve la OEI. Realmente el curso no necesita tantos materiales, pero sí necesita tantos materiales la actualización del trabajo, el disponer de materiales recientes, el poder contar con un banco amplísimo para que el profesorado pueda elegir, para que no se vea constreñido por lo limitado clásico del libro de texto. En ese sentido, los egresados del curso se integran en la comunidad de educadores para la cultura científica, y ahí pues está a su disposición siempre el banco completo de los, ya digo, en diciembre serán 300 materiales como los que aquí he presentado. Ahí está la convocatoria del curso, acaba de terminar la 6ª edición, pronto se pondrá en marcha la 7ª, y bueno, ahí lo más importante, esto simplemente es de la primera edición del curso. Algunas fotografías eran, en aquel momento, fue curioso, eran 50.000 los alumnos que participaron en la primera edición del curso, los alumnos escolares, quiero decir, a través de los profesores, de los varios cientos de profesores que participaron. Pero presentando estas fotografías en Buenos Aires estaba Luis aquel día, parecía un profesor peruano que decía que esa cifra era falsa, porque él solo en su centro había promovido un número muchísimo más alto, por tanto el impacto era mucho mayor. Todo esto está incardinado obviamente en un gran proyecto de largo recorrido, que es el proyecto Metas 2021, y quisiera resaltar que en ese proyecto, y tiene coherencia con lo que estamos haciendo, hay 2 metas
medidas importantes, la meta general quinta, mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar, que tiene que ver con competencias básicas, con promover una ciudadanía democrática y activa, un currículo que incorpore la lectura, el uso del computador y también el interés por la ciencia, el arte y el deporte. Y ello lleva otra meta aparejada, creo que también muy importante, que es fortalecer la profesión docente. Por eso la capacitación continua es una meta específica también, y el desarrollo de la carrera profesional docente del proyecto Metas 2021. Precisamente estas dos metas, y ya que estoy en España, esta vez estamos hablando en contexto de nuestro país, casi me permito terminar con casi un recordatorio, no sé, relacionado con estos temas de la cultura científica en el contexto español, que me parecen muy importantes. Igual que en las dos metas, el tema del desarrollo del currículo es crucial y la formación docente también. A mí me parece que el disponer de contextos curriculares propicios es fundamental para el desarrollo de un trabajo innovador que nos distancie un poco de eso que compartía el material educativo de mi hija y el mío cuando estudiaba el libro de texto, que nos lleva un poquito más allá de ese horizonte. En ese sentido, tenemos en España desde el año 2008 materias como Ciencias para el Mundo Contemporáneo y aunque por suerte no ha tenido el nivel de controversia que ha despertado materias como Educación para la Ciudadanía en España, ciertas referencias a la reducción del número de materias en el bachillerato, a la simplificación de la oferta, pueden hacer que tengamos que plantearnos, pues eso, defender la relevancia, la oportunidad, la importancia de contar con eso que yo llamo a veces espacios curriculares protegidos, ¿no? Que igual que Garajonay, ¿no? tan dañado este verano, los espacios naturales protegidos en el currículo son algo parecido. Son esos espacios pequeños que nos permiten desarrollar acciones innovadoras, acciones distintas, que creo que son muy importantes. Y la otra cosa que quisiera señalar aquí, y lo digo en contexto español, pero creo que también tiene importancia en casi cualquier contexto, es que trabajamos muchas veces sobre el campo de la formación continua del profesorado, pero todos los profesores, además de su formación continua, tienen necesariamente, de forma planificada o inercial, una formación inicial. Y la formación inicial, lamentablemente, la más importante es la del primer año de trabajo. En el año 2009... se pone en marcha en España la primera edición del Máster de Profesorado de Educación Secundaria. Ahora mismo, dentro de pocas semanas, arrancará la cuarta edición del Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria. Seguimos teniendo el debate en España de la formación inicial del profesorado, de la nueva acreditación, del acceso, y a veces no nos damos cuenta de que tenemos dispositivos puestos en marcha, que no atendemos lo suficiente para poder sacar todo el partido que creo que podría tener mucho más partido, a un año entero de formación focalizada en la práctica profesional del trabajo en secundaria y muy especialmente a la fase del trabajo dentro de los propios centros, el practicum dentro de los centros, ¿no? En ese sentido, me parece que intentar desbordar la clásica disciplina de las disciplinas, que eso es algo que quizás se haya visto en el enfoque de estos materiales, que van más allá de la física, más la química, más la filosofía, más la lengua, algo más interdisciplinar, creo que es importante. Y que no necesitamos esperar a grandes reformas legislativas, sino simplemente pues, las universidades, las consejerías de educación, los responsables en cada lugar, hasta en los centros educativos, hacer todo lo mejor que se pueda ese trabajo, en este caso con esta ocasión que supone el máster. Espero, Miguel Ángel, no haber pasado demasiado con el tiempo y muchas gracias. Yo no me voy a mover aquí por esto, pero quédate ahí. Bueno, pues sin más dilación, permítanme dedicarles unas palabras que de alguna forma abundan en lo que ya hemos visto y añaden alguna reflexión que puede servirnos para el debate. No sé, sí. Les voy a presentar algunos datos de trabajos que estamos haciendo que tienen que ver con los temas que aquí han salido. Fundamentalmente, aprendemos a través de la lectura, aprendemos ciencia, es decir, incorporamos cultura científica a nuestro acervo cultural a través de la lectura de libros de texto, como se ha dicho, de información periodística o de libros de ficción, es decir, de literatura, en sentido muy amplio, ¿no? Como hemos visto en el caso del Quijote, que es un gusto. Algunas cosas que acabamos de oír me ha alegrado mucho de oírlas porque coinciden con algunos de los datos que les voy a proporcionar, de estudios hechos con un enfoque completamente diferente, pero que van en la misma dirección. Concretamente, hay un estudio sobre la cultura científica y tecnológica en los libros de texto de la enseñanza secundaria obligatoria en España, falta añadir ahí. Entonces, utilizando técnicas de análisis de textos,
hemos hecho un estudio de qué es lo que... bueno, todavía no. Hemos hecho un estudio de qué es lo que se lee en los libros de texto que va a usar la hija de Mariano y que hemos usado todos. ¿Qué es lo que se lee? Y bueno, algunos resultados son interesantes. Yo solamente les voy a ofrecer un panorama muy genérico para... bueno, se ve bastante mal, veo. Tiene poca resolución. Bueno, esto no es más que una representación gráfica de lo que podríamos llamar unidades semánticas fundamentales de conceptos que aparecen en los libros de texto. Cada grupo de colores es una familia de conceptos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pues abajo tenemos en rojo el concepto de número, decimal, circuito, electricidad, eje, simetría, etcétera. Bueno, arriba a la derecha tenemos... ¿esto tiene láser? Sí, en medio. Sí. No. Dijeron que no. Ahí está. Aquí tenemos aquí este grupo, no lo leerán ustedes. Este grupo está presidido por el concepto de botón y representa una serie de conceptos básicos relacionados con los contenidos de tecnología que se transmiten en los libros de texto. Uno de los conceptos más significativos es el concepto de botón. Ahora vamos a verle una explicación a eso. En fin, en este segundo cuadro, simplemente es una ampliación de una parte del primero. Hemos cogido el concepto de átomo para que vean ustedes un poco la metodología, qué conceptos están enlazados con el de átomo, ¿no? Está el número rojo, el globo rojo este grande es el concepto de número, y luego están pues molécula, enlace, electrón, electricidad, red, hidrógeno, carbono, química, etc. Estas asociaciones se producen viendo las coapariciones de estos conceptos en distintos párrafos de los libros de texto, ¿no? Es solamente para que se hagan una idea de la metodología empleada. Este otro cuadro, lamentablemente se ve muy mal, lo siento, es la autorred que llamamos del concepto de botón, que es un concepto central en el contenido de la información tecnológica, ¿no? Está asociado con archivo, clic, barra, pulsar, tecla, celda, herramienta, menú, ratón, disco, web, carpeta. Ratón no es de biología, es de informática, conexión, disco, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aparte de lo que queramos transmitir y leer en los libros de texto, lo que aparece realmente es, a veces es muy diferente de lo que uno cabía esperar. Por ejemplo, hay un predominio de una visión de la tecnología en los libros de texto que es tecnología de usuario, reducida a tecnología de la información, informática doméstica, digamos, y es lo que predomina. Es decir, estos son libros de texto para niños de primero y cuarto de la educación secundaria obligatoria, es decir, 12, 16 años aproximadamente. Y les estamos transmitiendo una visión de la tecnología que no tiene nada que ver con la ciencia, sino con el uso de aparatos, pero aparatos de informática, básicamente, ¿no? Aparecen algunos otros conceptos tecnológicos, pero lo que es significativo es esto. También es significativo otra cosa que no aparece en estos cuadros, pero sí en el siguiente que les voy a enseñar, y es que a pesar de nuestra pasión disciplinar, la realidad supera las fronteras. Es decir, nuestro currículum está organizado en materias, pero la mente de nuestros estudiantes no está organizada en materias y, por suerte o por desgracia, nuestros libros, a pesar de que el índice, como dice Mariano, es el mismo que hace 50 años, los contenidos están cambiando, han cambiado mucho como consecuencia de la propia evolución de la ciencia y la tecnología. Y hay un fenómeno muy interesante que es el entrecruzamiento de información. Es decir, en los libros de literatura hay mucha información científica. No solamente en el Quijote, en los libros de texto de literatura hay también información científica y en los libros de ciencias hay información literaria, incluso ética, moral, religiosa y política. Ampliando un poco el foco del análisis, aquí hemos cruzado los contenidos disciplinares, digamos,
entre sí, es decir, utilizando como unidad de análisis el párrafo de un libro de texto, hemos puesto en cuántos párrafos, en este cuadro de figura, en cuántos párrafos coinciden contenidos conceptuales que pueden clasificarse tanto en física como en literatura. Por ejemplo, pues diríamos, física tiene 7.892 párrafos que están codificados también como ciencias naturales y tiene 3.176 párrafos que están codificados también como un código nuevo que hemos metido nosotros, que no es una disciplina, sino un concepto que la cultura empresarial y científico-tecnológica genérica. Y hay, en fin, estaría 6.662 párrafos vinculados con conceptos de tecnología. Bueno, esto da una idea de hasta qué punto realmente los textos son mucho más lábiles. Pero incluso de esto salen algunas lecciones muy interesantes que me gustaría comentar con Luis. Este gráfico, que espero que se vea un poco mejor que los anteriores, este gráfico resume la tabla anterior. De manera que si aquí física y química, estos son grandes áreas científicas, ¿no? Física y química y ciencias naturales están vinculados por una línea que une estos dos polos, estos dos puntos. El de arriba es física y química. Vamos a ver. Este es física y química y esto es ciencias naturales. Quiere decir que el número de párrafos en los que hay al mismo tiempo contenidos de ciencias naturales y de física y química es estadísticamente significativo, es decir, no es por casualidad, pasa algo ahí, ¿vale? Por lo tanto, este mapa se puede ver como un mapa de las relaciones de coaparición de contenidos científicos diferentes. Pues bien, lo más llamativo de esto es que, aparte que el contenido este genérico de ciencia, tecnología, empresa e innovación está vinculado casi con todas las áreas, lo más característico es que lengua, literatura y cultura clásica solo tiene realmente una vinculación significativa con religión y con un grupo heterogéneo que se llama miscelánea, ¿no? Que son varias cosas, teoría de comunicación y cosas por el estilo. Pero lo más significativo es el grupo aquel de arriba a la izquierda, que es matemáticas. El problema de las matemáticas en los libros de texto es que están solas, según este análisis. Hay el síndrome del academicismo matemático, ¿no? Estamos enseñando a nuestros alumnos a ser matemáticos, no a conocer como ciudadanos las matemáticas que necesitan. Yo he hecho algún experimento que a los profesores les sugiero, es la regla del 3-4-5. Hay un problema en albañilería muy grave, que es que cuando te dan un plano tienes que pasarlo al terreno. En el terreno el plano no tiene 4 centímetros, sino tiene 4 metros o 50 metros. En el plano tú puedes calcular con un cartabón un ángulo recto, pero en el terreno tienes que hacerlo de otra forma porque ahí no hay cartabones de 8 metros. Entonces los albañiles utilizan una regla, que ellos la llaman la regla del 3-4-5, que no es más que una cuerda, que unes 3 metros de cuerda más 4 metros más 5, las juntas y si las tensas te sale un ángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, eso se llama el teorema de Pitágoras. Pero no he visto en ningún libro de texto donde cuando se habla del teorema de Pitágoras se habla de la regla del 3-4-5. Porque en ningún libro de texto se habla de las matemáticas conectándola con la vida real, digamos, ¿no? Y en fin, esto es una ilustración de algunos de los aspectos que se pueden descubrir en el análisis de los textos, ¿no? Luego me agradaría leerles unos párrafos de una novela que pertenece a este género que yo creo que tenemos que promover si queremos que nuestros alumnos aprendan ciencia leyendo, que es, aparte de leer la prensa, que desde luego no voy a entrar en eso porque me parece fantástico el trabajo que has presentado, pero la literatura, el Quijote, pero la literatura actual también. La gente asocia literatura con ciencia ficción, literatura científica con ciencia ficción, pero no es cierto. La ciencia hoy día es una parte de la vida social, tan importante como que muchísimas cosas que nos suceden a todos pasan a través de actividades científicas, no solamente en la salud, en la alimentación, en el medio ambiente, en la cultura en general, etcétera, sino también en la vida sentimental y en la vida ordinaria, ¿no? Entonces ha caído en mis manos una novela que no me resisto a leerles solamente 3 páginas, ¿no? Es un contexto en el cual 2 jóvenes postdoc están en un congreso de física y trata un tema
de física del estado sólido, que es bastante complicado de tratar, y juzguen ustedes si se puede o no hacer literatura no científica, sino con ciencia, que yo creo que es un género que deberíamos de... Se lo leo rápidamente. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, sentí como si pudiera respirar aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Salí la primera con paso decidido, pero después me quedé parada en medio del pasillo. Al frente, a la derecha y a la izquierda, se extendían tres largas galerías color salmón con puertas blancas uniformes. Tres largas galerías color salmón con puertas blancas uniformes. Un cierto temor irracional me invadió en ese momento. Me lleva a su habitación, pensé, y todos los músculos de mi cuerpo se pusieron en tensión. Aarón pareció no darse cuenta de mi cambio de actitud y tiró de mí hacia la puerta que al lado de los ascensores conducía a la escalera de emergencias. Salí de mi ensimismamiento y le seguí escaleras arriba. Llegamos a una puerta de hierro con un clarísimo letrero que anunciaba la prohibición de traspasarla. No fue impedimento para que Aarón la abriera y apareciéramos en la azotea del Hotel Hilton. Aarón me miró al cielo y sonrió. Hemos tenido suerte, dijo, y eso que esto es Nueva York. Vamos. Había multitud de estrechas chimeneas que atravesaban la que podría haber sido una inmensa terraza. Calderas y aparatos de aire acondicionado también la surcaban con una distribución aparentemente caótica. Caminamos sorteando tuberías, cables y desniveles hasta que encontramos un espacio bastante amplio, libre de obstáculos y protegido por un muro de luces de un rascacielos cercano. Por un muro de las luces de un rascacielos cercano. Aarón se sentó en mitad de este claro de hormigón, rodeado por árboles de hierro y cobre, y tiró de mí para que hiciera lo mismo. Después dejó caer su espalda lentamente y se quedó completamente estirado boca arriba mirando al cielo. Vamos, túmbate, me dijo, mira las estrellas. Como un autómata sin voluntad hice lo que me pidió y me quedé allí echada mirando los escasos puntitos de luz que brillaban en el cielo negro de Nueva York, demasiado iluminado para permitirnos apreciar la Vía Láctea. Casi no hay, dije. Son suficientes, respondió. ¿También sabes de astronomía? Aquella es la Osa Mayor, ¿verdad? Sí, creo que sí, pero no te he traído a ver constelaciones. ¿A qué me has traído? De repente el temor que había tenido al salir del ascensor ya no era una idea que me diera miedo. Mira allí, aquel grupo. Es hermoso, ¿verdad? Tan lejos, miles de millones de años luz, que puede que esas estrellas ya ni siquiera existan, pero tuvieron energía suficiente para que tú y yo podamos estar hoy viéndolas en este rinconcito del planeta Tierra, dijo con una voz suave y profunda que me hizo imaginarme flotando en el espacio, entre ellas. ¿Sabes de qué están hechas? De fuego, como el sol, contesté sin pensar. De nuevo, casi, noté cómo sonreía a mi lado. Como el sol, pero no son de fuego, sino de otra cosa, me corregí. No sé. ¿De qué están hechas? De partículas, como todas las cosas. Pero lo interesante es cómo se relacionan esas partículas. No son como los planetas, eso seguro. No son sólidas, eso sería demasiado aburrido. Con todas sus moléculas siempre en el mismo sitio. ¿Líquido o gas? ¿Un gas incandescente? En un líquido las moléculas se distribuyen al azar, pero siempre a la misma distancia. En un gas los átomos apenas se atraen, por eso se expande si no está dentro de un recipiente. No me lo dejas nada claro. Las estrellas no son ninguna de esas cosas de tus libros de texto. Se volvió hacia mi lado y se quedó mirándome apoyado sobre su mano derecha. Son demasiado especiales para eso. ¿De qué están hechas entonces? Susurré mirándole ahora a él en lugar de al cielo. Tienen tanta energía que sus moléculas no pueden aguantar, dijo acercando su cara a la mía. Tanta energía que en algunos puntos ni siquiera los átomos son capaces de retener a sus electrones. Las estrellas no son sólidas, ni líquidas, ni gaseosas, son plasmas. ¿Hay 4 estados de la materia, entonces?, dije sorprendida, rompiendo la magia del momento. Hay muchos más, sonrió complacido. Hay cristales, líquidos, superfluidos, supersólidos, materia extraña. Los condensados de Bose-Einstein permiten que a temperaturas muy bajas todos los átomos se pongan en el mismo estado cuántico, permitiéndoles fluir sin resistencia. Superconductores. Muy bien, chica lista. La superconductividad es un ejemplo de condensado. El superconductor es mucho más que un conductor muy bueno. Cuando enfrías un material conductor, un metal, por ejemplo, conduce la electricidad cada vez mejor. Pero llega un punto en que se estanca. Aunque lo sigas enfriando, deja de mejorar, porque las inevitables imperfecciones de cualquier material hacen que los electrones se choquen y por eso, aunque conduzca muy bien, no es perfecto. Pero sí se puede conseguir el conductor perfecto. Efectivamente, determinados materiales a temperaturas muy frías, en lugar de estancarse en un punto en el que la resistencia es inamovible, de repente dan un salto y se convierten en superconductores. No es que tengan una resistencia muy baja, es que sus partículas adquieren un comportamiento extraño, tienen resistencia cero. Los electrones se emparejan, a pesar de que deberían repelerse, y así, cogidos de la mano, se mueven por el material como si juntos ningún obstáculo pudiera molestarles, sin importar las impurezas. Vaya,
Imagino cómo debió sentirse la gente del pueblo llano cuando les explicaron que los científicos llevaban años sabiendo que la Tierra era redonda, dije pensando en el plasma de las estrellas. Respondiendo a tu pregunta, prosiguió, ignorando lo que yo acababa de decir, la superconductividad es una manifestación macroscópica de las propiedades cuánticas de la materia, o sea, que gracias a la superconductividad podemos ver, entre comillas, la física cuántica. Gracias, dije todavía mirando a las estrellas y tratando de comprender. Después me besó. Gracias. Date por besado. Bueno, tenemos lo que me habíamos previsto, 15 o 20 minutos para poder contestar preguntas o hacer comentarios o intervenir. Si alguien quiere tomar la palabra o alguien de la mesa también quiere comentar alguna otra cosa. No veo. Aquí hay alguien que levanta la mano. Están pasando un micro ahí. Si alguien más levanta la mano, que haga así, porque desde aquí no se ve. Buenas tardes. Muchas gracias por lo que han compartido. Patricia Osorio, de Perú. Siempre me preocupé, profesora de comunicación, pero a mí siempre me encantaron las matemáticas y la ciencia. Es más, en los primeros ciclos de estudio universitario me querían pasar a ingeniería, las carreras de ciencias. Y desde ese momento hasta la actualidad, que ya llevo más de 20 años, tanto como profesora como funcionaria en el Ministerio de Educación de mi país, me ha inquietado esa, por un lado, ¿no? ¿Por qué la división, ¿no? Y hace poco tuve que, también he trabajado en OI, sustentar ante un grupo de científicos, ¿no?, que estaban formándose en OI, el querer acercar la ciencia a la escuela, ¿no?, al común de las personas, como le dicen, ¿no?, las personas comunes, ¿no? El tema de ciencia también salió el aspecto de, por ejemplo, que a Casani también le piden que proponga en un lenguaje mucho más entendible para las personas los documentos científicos. Y reiteradamente venía esta lectura de textos donde se separan, ¿no?, las ciencias y las letras. Y desde ya pues uno dice, ¿cómo es posible querer acercar la ciencia a los niños y a los jóvenes si estamos haciendo ese tipo de separación? Si no se ve más allá el aspecto didáctico, el aspecto de encontrar esa razón. Y un punto adicional antes de formular mi cuestionamiento y comentario. En una investigación que se hizo en Perú, se analizaron los cuadernos de matemáticas de muchos niños de escuelas públicas, y dentro de la investigación, que es GRADE, un centro que tiene prestigio, al participar veía yo en todas las variables, habían analizado la resolución de problemas matemáticos de los niños de primaria, y señala, dentro de todas las variables no existía la variable comprensión del texto, ¿no? Y entonces decía yo, mi cuestionamiento, ¿cómo podemos afirmar que el niño no está razonando si probablemente lo que ocurre es que tal vez no ha comprendido el texto en el cual estamos incorporando? El niño está percibiendo códigos que no es su código de su lengua materna, ¿no? El código matemático y la ciencia tienen otro tipo de códigos. Entonces, la inquietud va hacia ese punto. Me alegra mucho, por eso me puse para esta sala, el poder percibir que, bueno, hay este tipo de actividades. No obstante, ¿cómo hacer? Yo he tratado, ¿no?, lo he logrado con el que fue viceministro de Trabajo en Perú, está en una red científica. He logrado acercarme y proponer, ya cuando han hecho un trabajo de investigación de cómo acercar a los niños y a los jóvenes a que, y mujeres, porque en el informe Rocard dice, ¿no?, que uno de los cuestionamientos es que las mujeres están más lejanas de la ciencia en relación a los varones, y eso pasa desde la escuela. ¿Cómo poder ayudar a que, bueno, se comprenda esta idea a nivel de los científicos que están? Yo les digo, ustedes están en la estratosfera, entonces no podemos acercar al cotidiano, y mediante el lenguaje no nos podemos ayudar, cuando justamente por investigaciones científicas se sabe, ¿no?, por la psicología, la trascendencia, las ciencias sociales, la trascendencia y la importancia de ver de manera holística, ver la interrelación que existe, cómo es posible que quien puede desarrollar a nivel abstracto las operaciones matemáticas más altas también lo pueda hacer en el análisis morfosintáctico. ¿Ustedes qué ideas nos pueden dar? Tienen la experiencia de diferentes áreas.
como para poder acercar, porque cuesta trabajar a docentes. Bueno, yo soy profesora, abogada también, pero cuesta. Si eres profesora y abogada, eres de letras, por lo tanto no estás bienvenida en un mundo de científicos y de ingenieros. Es lo que siempre he recibido yo en estas discusiones. Y ahora en el Ministerio de Educación estamos creando el área de innovación que no había para formación y desarrollo profesional docente. Entonces vengo justamente para recoger sus ideas, ¿no?, sus aportes o comentarios que pudieran servirnos, porque es un área nueva en el desarrollo profesional, o sea, no solo formación, que ya se ha hecho un poco, ¿no?, sino ver que el docente siga desarrollando, no solo como persona y como profesional, porque si no toma estos retos, ¿no?, de construcción de nuevo conocimiento sin separar la ciencia y las letras, pues vamos a tardar mucho más en lograr muchas de las innovaciones a las cuales estamos accediendo desde este tipo de eventos. Espero haber sido clara, si no... Quizá ahora fuera de la sala podamos comentar más en detalle, porque su pregunta o su cuestión es tan amplia que podríamos estar ahora... el profesor Martín Gordillo ha hecho alusión a algunas experiencias que se han puesto en marcha en España, como es la asignatura esta de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Hay una idea que puede ser útil, que es distinguir entre el contenido disciplinar académico o academicista de la cultura científica y el contenido cívico, ciudadano, ¿no? Y eso es una exploración que convendría hacer, y aquí en España se está haciendo, pero yo creo que es mejor que dejemos esto para una intervención bilateral, porque las responsables de la sala me están comunicando que tenemos que dejar ya. Había una palabra pedida, no quiero impedirle que tome la palabra, pero le ruego, por favor... Pero declino la intervención, ¿no? Si hay urgencia por terminar, pues declino la intervención, no es necesario. No, bueno, quería hacer una reflexión, le voy a hacer muy rápida. Si es breve, la voy a tratar de sintetizar, sí. Yo creo que en relación con... En primer lugar, agradecer sus intervenciones, que me han resultado muy interesantes las tres. Mi nombre es José María Pérez, soy inspector de educación actualmente en Sevilla, y la reflexión que quería hacer era que yo entiendo que la forma de organizar el conocimiento actualmente, de organizar y por tanto de organizar los centros en disciplinas tradicionales, llamémosle tradicionales, que vienen dándose yo diría que desde siglos, física, química, y el profesor Mariano lo ha dicho claramente, al relacionar su libro de texto con el de su hija, yo creo que hay que hacer una revisión en profundidad de esa organización. De lo contrario, difícilmente vamos a poder trabajar, los profesores difícilmente van a poder trabajar en la línea que ustedes plantean, ¿eh? La propia estructura, la propia organización genera una cultura que imposibilita el trabajar de manera integrada. Yo estoy intentando que los centros trabajen por áreas más que por disciplinas, ya como un primer paso, pero de luego habría que ir hacia una elaboración del conocimiento más en la línea de los contenedores que hablaba el profesor Mariano, que serían como proyectos o algo así, en los que integrar todo. De lo contrario, las matemáticas seguirán estando descontextualizadas y los alumnos las aprenderán descontextualizadas, es decir, en su mayoría no las aprenderán. Muchas gracias. Son las 6 en punto. Nos habíamos comprometido a terminar a las 6, pues aquí terminamos. Muchas gracias, y si tiene alguna cosa, pues...